Bueno, pero yo tengo unos versículos aquí, pero creo que no van a servir. Bueno, siempre les digo que estoy contento, pero hoy estoy especialmente contento. Ahora me ha ocurrido, ayer, me ocurrió una cosa que hace mucho tiempo también me ocurrió. Miren, la primera prédica que yo di en la congregación, hace, como en el 95, hablé sobre el hombre espiritual. Y marqué súper bien, cuerpo, alma y espíritu, hasta saqué unos diagramas y no sé qué, después me los andaban pidiendo para enseñar sobre ellos. Y después una mañana me ocurrió una situación y llegué a predicar, ya estábamos en los apóstoles, y llegué a confesar delante de la congregación que me daba cuenta que había sido pagano. ¿Por qué? Porque yo me había movido en esa enseñanza de cuerpo, alma y espíritu como... Entonces, yo me había movido en esa enseñanza de cuerpo, alma y espíritu, y de repente me di cuenta que eso era más bien griego, ¿sí? Miren, en nuestra cultura, en la cultura occidental, hay otras formas de decirle, o decir que la raíz de la cultura occidental está en la cultura greco-latina, o también que está en la cultura judeocristiana. Eso cuando vas a la escuela, eso te lo enseñan, ¿no? Porque eso es, digamos, la raíz de la cultura occidental, ¿sí? Yo les he estado hablando varias veces de que nosotros traemos tradiciones, ¿verdad? Y últimamente les hablé de la tradición romana. Bueno, todos sabemos aquí que el cristianismo, digamos, miren, el cristianismo, sus orígenes para los judíos era una secta dentro del judaísmo, o sea, una desviación de su religión, y eran perseguidos por los judíos. Incluso Pablo era un celoso perseguidor de la iglesia, ¿sí? Y después el cristianismo fue asumido como religión por el Imperio Romano, pero los romanos perseguían a los cristianos porque César era la representación de Dios en la tierra, ¿no? O sea, el César ese era, quién sabe cómo lo ponen, pero total que era como que si fuese un dios o el representante de los dioses de ellos en la tierra. Y los cristianos tenían el rollo ese de Jesús, ¿no? Y entonces, pues por eso los mataban, ¿no? Bueno, se asumió el cristianismo en el Imperio Romano y hubo un sincretismo. O sea, hubo, digamos, una como combinación, y no voy a decir perversa combinación, pero hubo una combinación de costumbres romanas con la nueva creencia del cristianismo. Por eso he manejado yo aquí, delante de ustedes, que traemos tradiciones. Si vienen esas tradiciones desde los hebreos, por ejemplo, hay en Hechos, bueno, sí lo voy a usar, en Hechos 10 viene que Pedro
sube a una azotea a orar y viene una visión a él de que baja un manto y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Esto está en los versículos 10, 13, 14 y 15. Y él dice: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido yo en mi vida. Y viene otra vez la voz, bueno, es la voz de Dios, ¿no? Y volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios declara puro, tú no lo tengas por impuro. Eso mismo es lo que declara el Señor cuando dice que lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y eso lo dice después de crear al hombre a su imagen y semejanza. Entonces el hombre es bueno en gran manera, ¿sí? Pero viene esta tradición, digamos, de declarar impuro lo que Dios ha declarado puro. Y se nos metió a la iglesia esa idea de que el hombre es impuro, ¿verdad? Se nos metió a la iglesia que lo que es de Dios es por allá, por allá, por allá, por allá, ¿no? Donde están los dioses, ¿no? Pero aquí no, porque el hombre es carne. Pero abusados, porque la palabra carne en la Biblia es destinado para cuerpo, como también destinado para la controversia con Dios, o sea, para el que rechaza a Dios. Lo que rechaza a Dios en nosotros se le denomina también carne, pero carne también es el cuerpo, incluso puede ser tu entorno, ¿sí? Entonces, ahí traemos esas ideas, pero lo que a mí ayer pude ver, Luis dijo algo, una frasecita que ni siquiera estaba como una cuestión importante en su prédica del viernes, y respondió una pregunta que yo me vengo haciendo desde 1986. Vivir el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo se puede vivir el reino de Dios en la tierra? ¿No? Y claro, así como en mi primer prédica, yo traía una idea pagana, o sea, pagana porque cuerpo, alma y espíritu es una idea griega, ¿no? Es una idea platónica, dicha por Platón, ¿sí? Que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y Platón era un pagano, o sea, no era cristiano, ¿sí? De esa forma, como de repente el espíritu me permitió ver que no es eso, sino que el hombre es alma viviente, y fui y declaré esa situación ante la iglesia, ¿sí? Esa interrogación que he tenido durante tantos años, de qué es vivir, o cómo se puede vivir, o qué será el reino de Dios en la tierra, y que yo vengo aquí y constantemente les hablo de que el reino de Dios, y el reino de Dios, y el reino de Dios, ¿sí? Como una aspiración a vivir, por una pequeña frase, me hizo conectar que el reino de Dios lo estamos viviendo. O sea, no es una cosa como a futuro, sino que es una primicia hoy. A ver, ¿a qué voy? El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y cosas semejantes a estas. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Y empezaba el hermano y nos decía, el Espíritu Santo es la primicia, tenemos las arras del Espíritu, las arras de lo que ha de venir, pero lo tenemos. Hoy vivimos
con el Espíritu Santo encarnado en nosotros. El Espíritu de Dios está encarnado en nosotros. ¿Por qué podemos decir que está la encarnación en nosotros? Porque yo soy carne, soy un cuerpo humano, soy un alma viviente, y el Espíritu Santo viene a morar en mí, y si mora en mí, que yo soy carne, la palabra a utilizar es se encarna, viene y vive en esta carne, vive en este cuerpo, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Aquello que el Señor Jesús enseñó, que el reino de los cielos entre vosotros está, dentro de vosotros está, y que todo, o sea, muchos teólogos no se atreven a decir que el reino de Dios vive en ti, está en ti, porque dicen, bueno, es que la palabra que se usa puede decir que está dentro de ti, o que como Jesús es el reino de Dios, porque ese es uno de los nombres de Jesucristo, el reino de Dios. Entonces, como estaba ahí en medio de la bola, bueno, pues ahí estaba. Entonces, por eso estaba entre de los hombres, ¿no? Pero sabemos, eso lo expliqué yo hace 2 predicaciones o 3, no sé. Pero el Espíritu mora, está en ti. El amor lo has recibido por el Espíritu Santo que tienes. O sea, estamos teniendo cosas que son particularmente de Dios y que manifiestan la vida de Dios en uno. Yo les platiqué también que por una experiencia personal en la muerte de mi hijo, pude yo percibir que la vida que tenemos no es lo que consideramos vida, sino que la vida es más allá de lo que entendemos, que no entendemos qué es la vida. Hoy, lo que vivimos, vamos a decir, son unas arras de la vida. O sea, como un adelanto. Para vivirlo en qué? Porque el Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también tu cuerpo mortal. Porque no estás unido a Dios, o porque no sopló el Señor su Espíritu en la creación al hombre. No, porque empezamos a participar de este reino de Dios, que además de ser un fruto del Espíritu Santo, o sea, tienes el Espíritu y el Espíritu Santo, si tú estás, como decía yo la vez pasada, Moisés, heme aquí, Señor, ¿no? O sea, vamos a decir, Mela, ¿qué se dice? Heme aquí, Señor, ¿sí? Julieta, heme aquí, Señor. Estamos dispuestos a participar en el Señor. Estamos dispuestos a participar de la vida de Dios en la tierra. Estamos dispuestos a estar con Él. A que no viva yo, sino que Él viva en mí. O sea, a eso estamos dispuestos. Eso tenemos años, no sé. O sea, miren, yo los conozco a ustedes desde 1995, ¿sí? Y desde 1986 ando en este rollo, ¿no? O sea que ya son años, ¿sí? Y ese tiempo demuestra que hay una disposición en el corazón para seguir al Señor. Hay una disposición en el corazón para vivir el reino de Dios. Entonces lo que me vino es como aquella vez que llegué a la congregación y confesar, hermanos, me he dado cuenta que soy un pagano. Hoy me he dado cuenta que el reino de Dios no es una cosa que habremos de vivir. Que el reino de Dios es una cosa que vivimos, que estamos nosotros inmersos en el reino de Dios. Ahora, hay matices, vamos a decirle así, ¿no? Hay
Uno que dice más rápidamente, heme aquí, Señor, y otro que dice más lentamente. ¿Sí? O sea, no que no esté, sino que, digamos, la disposición ante el Espíritu Santo o la sumisión, bueno, no me gusta la palabra sumisión porque eso implicaría ejercer autoridad, ¿no? O sea, oprimir, pues. O sea, la aceptación, la entrega, la confianza de vivir nosotros delante de Dios, de vivir lo que el Espíritu Santo nos sopla. Yo ya les he explicado aquí varias veces que lo que recibes de Dios es para darlo a los hombres, ¿sí? Entonces vamos a ver, tengo un pleito con el vecino. La palabra de Dios me convoca a perdonarlo. La palabra de Dios me convoca a bendecir a ese hombre, pero yo traigo mi pleito, ¿no? Bueno, entonces traigo mi pleito y puede ser un pleito válido, eso no tiene importancia, ¿sí? Lo que tendría importancia es la condición de mi corazón. ¿Estoy dispuesto a perdonar antes de que me diga? ¿O en el momento que está surgiendo el pleito? ¿O voy a ejercer el perdón de Dios a los 15 días o a los 6 meses? ¿Sí me explicó? No es que no esté el reino de Dios, está. Puedo asumirlo en ese ejemplo de ejercer el perdón. En el ejemplo de ejercer el amor, en el ejemplo de ejercer la paciencia. Porque no podemos negar que el Espíritu Santo mora en los corazones de cada uno de los que están aquí y en todo hombre. Porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. ¿Sí? ¿Para qué? Para traer convicción de pecado. ¿Sí? Pero eso no es para condenarte. Eso es porque hoy me peleé con el Señor y el Espíritu Santo que mora en mí y que mora en el otro, ¿sí? Pero aquí lo importante es que mora en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que vivo por la fe. El otro no está diciendo nada. Al que anda de bocón soy yo, ¿sí? El que anda diciendo que yo estoy con Dios, que yo aquí y que yo allá, ¿sí? ¿Verdad? Que ya me bauticé, ¿verdad? Y lo digo con toda intención, lo de ya me bauticé, porque bautizarse es sumergirse en la acción del Espíritu Santo, en la acción de Dios en tu vida, ¿sí? Entonces, si yo no perdono a ese señor al instante, mi participación en el reino de Dios en ese aspecto va a tardar 15 días, 6 meses, 50 años, ¿no? Lo que quieras, ¿no? De ser dúctil a la voz del Espíritu. La voz del Espíritu es la voz de Dios. Perdona, bendice, ama, ten paciencia, ayuda al que no tiene. Dices que me amas y no amas a tu vecino, ¿no? Suegra, ya por favor, hombre, bendice a tu yerno, ya no traes pleito con él, ¿no? O sea, entonces, hoy ha venido a mi corazón esa luz de que el reino de Dios lo estamos viviendo. Que pueda haber medida en cuanto a nuestra testarudez, no en cuanto a lo que el Señor ha dado. Entonces hoy tenemos una porción que podría ser como las arras, ya poseemos la promesa. Esa promesa ya la vivimos, ya la tenemos, ya es nuestra. Y no es una cosa inventada y que... A ver, ¿por qué hice eso de las culturas?
Porque estoy inmerso en esa cultura que tiene que Dios y allá y el Monte Olimpo y no sé qué rollo, ¿sí? O sea, porque lo puedes ver, hermanito, lo podemos ver de cualquier tipo de forma. O sea, yo estoy seguro que tú no dices el Monte Olimpo, ¿no? Pues no, ¿sí? Pero en el Monte Olimpo moraban los dioses. ¿Dónde mora Dios? O sea, ¿estás conviviendo con Dios de verdad? O como que lo ves que allá está su casa, ¿no? Les voy a decir, miren, nosotros tenemos presidente en México, ¿sí? Todos tenemos presidente en México. ¿Cuántas veces has ido a comer con el presidente? O sea, no se te quita el presidente, lo tenemos. Pero yo no he ido a comer con el presidente. No sé si los de aquí han ido, ¿no? Por eso digo lo del monte y eso, ¿sí? Son símiles, ¿no? ¿Ves? O sea, tenemos la vivencia de Dios con nosotros. O sea, pero que Él quiere vivir con nosotros, pero que nosotros vivimos con Él. El reino de Dios dentro de vosotros está. Lo tenemos. ¿Lo vivimos? O lo vemos como el Monte Olimpo. ¿Sí? O sea, es que el reino de Dios sí, o sea, va a venir y ahí el hermano ese que piensa que tantos rollos dice que el reino de Dios y el reino de Dios y que, ¿no? Porque desde que declaré la fe, desde que oré, porque yo era más ateo que los ateos, pero de repente un día me levanté y me fui a orar, ¿sí? Desde ese día, mi gran pregunta ha sido, ¿cómo es eso del reino de Dios en la tierra? ¿Qué es eso de vivir el reino de Dios en la tierra? Y con esa frase del hermano, que aunque le buscan en la prédica, creo que no la van allá. Bueno, a lo mejor sí, ojalá Dios les bendiga con eso, ¿no? Me di cuenta que estoy viviendo el reino de Dios, limitado conforme a mi necedad, o limitado conforme a la dureza de mi corazón. ¿Sí? Eso es más correcto. Vivo el reino de Dios, pero está mi experiencia en la vida del reino de Dios está limitada por la dureza de mi corazón. ¿Qué debo de poner delante de Dios? Mi corazón. Entonces, hemos hablado muchas veces aquí de que la mejor oración es pedir ser llenos del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo esté en mí, Señor. ¿Sí? Y entonces, separar las ideas de magia y las ideas de prosperidad de la experiencia con Dios. El hermano también el viernes decía no sé qué, de que te das con un martillo en la uña y que te duele, ¿no? Para decir que el hombre es hombre y que tiene a Dios, pero que es hombre, ¿sí? Entonces el Señor Jesús un día les dijo a unos que lo andaban tentando, que de quién era el denario, ¿no? O no sé qué era moneda, pues no sé qué moneda. Entonces como veía la cara del César, dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que yo estaba viendo ayer, que hay que separar eso. Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué me refiero? Hemos venido también señalando que en nuestra vida, yo lo he señalado varias veces, que en nuestra vida hay gozo y hay tristezas.
que tenemos todo tipo de experiencias en la vida. Pero esa es mi vida de hombre. En esa vida de hombre estoy auxiliado por Dios y por el Espíritu Santo. ¿Por qué estoy auxiliado por Dios y por el Espíritu Santo? Porque vivir es toda una bronca, ¿sí? Vivir es toda una experiencia de tener pleitos, de tener contiendas, de tener enemistades, de tener problemas económicos y de todo tipo de problemas, vamos a decir así nada más, ¿no? O puedes decir todo tipo de tentaciones, ¿sí? Pero el Espíritu Santo que tienes en ti lucha porque tú puedas manifestar el fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, cosas semejantes a estas. ¿Qué vas a hacer con esas cosas semejantes a esas? Lo que vas a hacer es no estar en los valores del mundo, porque Él no es del mundo. El Señor Jesús dijo: porque yo no soy del mundo, Padre, y ellos no son del mundo, apártalos del mal. ¿Cómo nos va a apartar del mal? ¿Sí? El mal no es Satanás ahí con cola de diablo y cuernos y no sé qué. El mal son las enemistades, los pleitos, o sea, ¿no? Ya con eso ya le entendemos por dónde va el asunto, ¿no? ¿Verdad? Las envidias, ¿no? Las maledicencias, ¿no? El remedio que pone el Señor, porque está el Espíritu Santo en ti, es amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Entonces llega el vecino acá, ¿qué? ¿No? Entonces tú tienes templanza y lo estás oyendo y no te pones igual que él de altanero, ¿no? Y te dice quién sabe qué y lo perdonas, ¿sí? ¿Verdad? Y después vas y lo bendices. Entonces oye, vecino, o le hablas por teléfono: vecino, hay uno que le está volando su espejo, salga rápido. Ahí sale el vecino, ya lo bendeciste, lo ayudaste, ¿sí? Te diste, el amor te movió a ser benigno con esa persona. Entonces, esas son de las cosas que tenemos y no, pues que no me daba cuenta, pues, ¿no? Con mis tradiciones esas romanas y griegas y todo ese rollo que traigo, ¿sí? No me doy cuenta que vivir el reino de Dios es establecer esas verdades de Dios en mi vida y tener mi vida del César y mi vida de Dios. Y estar presto delante de Dios y entender bien, ¿no?, que el vivir me tiene ciertas dificultades y que tengo todos los dones y todas las capacidades para resolverlas. Que tengo un problema económico, mi vida no se va a acabar porque tengo un problema económico. ¿Qué hay que hacer con el problema económico? Pues resolverlo, punto, ya, ¿sí? Estoy enfermo y sabemos que la sanidad está en el Señor. Y entre los ministros hemos tenido experiencias de sanidad por oración muy buenísimas, pero que no las vamos platicando, ¿eh? Pero unas cosas así que uno se queda y dice: ay Dios, fíjate que sí, ¿no? Fíjate que sí tiene la sanidad del Señor. Fíjate que oramos y el que se estaba muriendo fue vivificado por el Espíritu Santo, ¿no? Uno mismo se sorprende, sí. Aunque dices que traes la fe, cuando lo ves, dices: ay, pues sí es verdad, ¿no? Se ve y ya lo que se ve, pues ¿para qué se juzga? Ya dices, pues sí trae la sanidad del Señor, ¿sí?
Pero el Señor también ha dado toda buena dádiva y ha hecho a unos doctores médicos, ¿sí? Y que conocen y que te ayudan y que unas dolencias pues ya las tienes ahí resueltas, ¿no? Entonces, lo que me maravilló fue poder entender hoy que que estoy viviendo el reino de Dios. Lo estoy viviendo. Tú, hermano, estás viviendo el reino de Dios. No está lejano, no está como una cuestión a aspirar, ¿no? No está como una cuestión que algún día ha de ser. Es una cuestión que es hoy y que lo estamos experimentando. La única cortapisa que tiene viene a ser nuestra dureza de corazón, ¿sí? Que no nos hermanamos con el prójimo como debiéramos de hermanarnos, que no traemos el perdón a flor de boca y a flor de piel y a flor de corazón como debiéramos de tenerlo, que no traemos la templanza como debiéramos de tenerla, que no tenemos la benignidad ni la paciencia ni la mansedumbre como debiera de estar. Y les confieso, yo predicando en los apóstoles sacaba mucho lo de las obras de la carne y la cuestión del fruto del Espíritu. Los que se acuerden, qué bueno que se acuerden. Pero yo pensaba que había algo más en el reino de Dios. Algo más como el Monte Olimpo, ¿sí? Como una cosa rara, ¿sí? Como vencer a la muerte sería que yo tuviera 800 años. Y vencer a la muerte es vencer la envidia y permitir que el Señor abunde en mi corazón. Permitir que Él establezca su reino en mi corazón. Porque ninguna cosa contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Lo que sale de su boca es lo que tiene en el corazón. La única solución para mejorar esa situación es que el Señor transforme el corazón de piedra que tengo en corazón de carne como el de Él. Amén. ¿Y cómo lo va a transformar? Por el Espíritu Santo que mora en tu corazón, que has recibido, y junto con Él has recibido el amor de Dios. Amén. Entonces está resuelto el asunto. Yamel. Sigue como lentita, ¿no? No. O sea, no, es que eso es lo que vi ayer, ¿no? Y ya había yo traído ese ejemplo, ¿no? Y he hablado muchísimas veces del reino de Dios y que hay que vivir. Hasta les dije, yo corría a todos estos, ¿no? A Panchola, a Luisa, ¿no? Iban como 13 a mi casa nada más a molestarme, ¿no? Y todas las semanas hacían una reunión en mi casa y un día los corrí con groserías. Ahora ya, escúchale. Y me dejaron ahí un casetito del reino de Dios y otro de la negación del yo. Y como yo andaba con ese rollo pensándolo y todavía lo pienso, pues dije, al otro día llegué a la congregación. Escuché el casetito del reino de Dios. Dije, bueno, pues como que ya andan buscando lo mismo que yo, así que ahí voy a verlos, ¿no? Bueno, entonces, para concluir, hermanos, tenemos el reino de Dios entre nosotros. Y vale las dos cosas. Vale que está aquí y que está aquí. ¿Sí? Vale que el reino de Dios está entre los hombres, porque el reino de Dios ha sido traído por Jesucristo a los hombres. Y vale que lo tengo dentro de mi corazón, porque al tener el Espíritu Santo, que fue
dado tras la encarnación y resurrección del Señor Jesucristo, y ahí se estableció que un hombre podía vivir lleno del Espíritu Santo, no solamente que era visitado por el Espíritu Santo. A Samuel y a los profetas el Espíritu Santo los visitaba y les echaba ahí un rollito al oído y ya ellos hablaban. El Espíritu Santo mora en ti, ha sido dado, lo tienes. Es las arras de lo que ha de venir. Como mi vida de 50 años, de 80 años, de 20 años, no es exactamente la vida. Eso lo manejé yo en una prédica. ¿Sí? Estamos sumados a la vida por Dios. Y ir experimentando a mayor plenitud del reino de Dios en nosotros, es irlo experimentando día a día, en los días de nuestra existencia, nos permite ir comprendiendo de mejor manera lo que es el misterio de Dios. Dios los bendiga, amados. Amén.